distancia en el Perú, ¿no? Que justamente hemos hecho en CAPES con el apoyo de UNIR de España, ¿no? Entonces, lo primero que hay que mirar, digamos, en este proceso, bueno, en realidad CAPES como presentación es un centro de análisis de políticas públicas de educación superior, Martín ya lo mencionó, y tenemos como objetivo institucional contribuir y acompañar el diseño e implementación de políticas públicas de educación superior en el Perú y en América Latina, ¿no? Eso es básicamente, es una asociación sin fines de lucro que se ha conformado hace menos de un año justamente para apoyar todos estos procesos. Bien, ya mirando en el tema del informe y el contexto internacional, lo primero que hay que decir que estamos sin duda ante la irrupción de nuevos modelos en general de gestión universitaria, ¿no? La pandemia, digamos, la gestión híbrida, no solamente en términos pedagógicos de dar una educación a distancia, sino en general lo que está ocurriendo post pandemia es una situación donde las propias instituciones están encontrando nuevos modelos, ¿no? Institucionales. En el Perú, por ejemplo, algo tan elemental como que no se podían llevar adelante reuniones de los órganos de gobierno en las universidades de manera virtual cambió justamente con todo este proceso de la pandemia. Entonces, la irrupción que ha significado la pandemia a nivel global para el sistema no solamente viene desde el punto de vista pedagógico, que es algo ya bastante conocido, sino también desde la propia gestión de la institución, ¿no? Que eso es algo bien importante también de anotar, ¿no? Otro elemento importante del contexto internacional donde estamos es que evidentemente post pandemia hay una irrupción de la educación online, ¿no? Según el Global Market Insights, se tiene previsto que el mercado global de educación online se cuadriplique en 7 años. Y el 2020 el mercado era de 250 billones de dólares. Se calcula que para el 2027 este va a llegar a $1 trillón, ¿no? Entonces, esto es un contexto bien importante porque lo que vamos a ver es una presión muy grande digamos, de los mercados y sobre todo de los mercados privados, porque están, digamos, en una situación, en un contexto que les facilita mucho ampliar su oferta a distancia, ¿no? Entonces, tenemos un mercado global, lo que va a hacer es generar nuevos actores en el sistema, ¿no? Y una gran presión justamente para que los países puedan regular la calidad en estos sistemas. Sin embargo, y esto ya se está discutiendo también a nivel internacional, si bien la educación a distancia, el e-learning, la educación online, sin duda abre oportunidades de acceso, también es una posibilidad de que la educación online signifique una ampliación de las brechas sociales, ¿no? Y ya el Centro de Política Educativa del George Mason University ha sacado un informe donde justamente señala de cómo la educación en línea para estudiantes desfavorecidos desde la educación básica puede más bien ampliar las brechas en los logros educativos, ¿no? En el Perú, por ejemplo, si no se resuelve el problema de Internet de Loreto, es probable que los jóvenes de Loreto tengan menos oportunidades de acceder a una educación e-learning o a distancia de calidad que los que están en Lima o están en la costa. Entonces, hay situaciones estructurales que si no se resuelven, la irrupción de la educación en línea, la irrupción de esta nueva educación a distancia puede significar en realidad un incremento de las brechas sociales, y eso es algo que también es importante poner sobre la mesa, ¿no? Para entender bien los riesgos también en los que está cayendo el sistema. Hay una cosa en la región también bien interesante, mirando ya lo que está pasando en la región. Yo creo que Brasil es un caso bien particular y que tiene algunas cuestiones similares en el caso peruano, en el sentido de que tienes una universidad pública gratuita, obviamente con un nivel de madurez y de producción científica diferente, pero creo que es importante mirar en la región que otros países están viviendo procesos de transformación muy agresivos, ¿no? Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en Brasil,
es que el año 2020, este fue el censo, digamos, que ellos realizan, el censo de educación superior. El año 2020 hubo más de 2 millones de ingresantes, de jóvenes ingresantes a educación superior a distancia, de los cuales el 98% fue a una institución privada, ¿no? Solamente el 2% fue a una institución pública para formarse en educación a distancia, ¿no? Entonces, eso es algo bien, bien importante de anotar, ¿no? O sea, de cómo finalmente en estos mercados donde se está incrementando la oferta de la educación a distancia de una manera muy agresiva, podemos encontrar en realidad que es sobre todo la oferta privada y no la pública la que viene incrementando, ¿no? Y ahí es importante también reflexionar sobre el rol del Estado para que pueda apoyar a las instituciones públicas, a las universidades públicas, en ampliar o en ofrecer esta oferta de educación a distancia o educación en línea, ¿no? Entonces, es importante ver por dónde se está moviendo el sistema a nivel internacional y en el contexto también regional, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, ya entrando al contexto peruano, evidentemente, perdón, evidentemente lo que nos marca a nosotros es el proceso de reforma universitaria en el Perú, ¿no? Y este es, de manera muy concreta, para pasar rápido este punto, es que es un proceso iniciado en el 2014 por el cual el Estado se convierte en un garante de la calidad universitaria, respetando la autonomía de las universidades y poniendo en el centro el interés superior del estudiante y su derecho a una educación de calidad, ¿no? Básicamente lo que dice el Tribunal Constitucional, como ustedes lo saben, es decirle al Estado, ahora eres responsable de garantizar las condiciones de calidad del sistema y tienes que crear una superintendencia y el Minedo asume la rectoría del sistema, ¿no? Definitivamente que es un cambio en el modelo de autonomía que teníamos antes, ¿no? Entonces, eso es algo bien, bien importante porque es una nueva relación entre el Estado y el sistema universitario. Entonces, pero básicamente lo que hace a partir del 14, desde el 2014 el Estado es asumir esta postura de garante de la calidad universitaria y ese es el proceso, digamos, de reforma que se ha empezado, ¿no? Por otro lado, recordemos que a partir del proceso de licenciamiento, ¿no? Un tercio de la oferta universitaria no se licenció, ¿no? De un total de 145 universidades, 51 lograron el licenciamiento, y en 6 regiones del país solo hay universidades públicas licenciadas, ¿no? Esto definitivamente va a tener implicancias también cuando veamos todo lo referente a la educación a distancia y lo que está pasando con el sistema, ¿no? Por otro lado, claro, esta es una información que compartió la SUNEDU. Como ustedes recordarán, para el proceso de licenciamiento, muchas universidades dejaron de ofrecer programas a distancia porque sabían que no cumplían condiciones de calidad, ¿no? Entonces, lo que ha habido del 2014 al 2020 ha sido todo un proceso más bien de repliegue de la educación a distancia porque las universidades que lo ofrecían consideraban que no cumplían las condiciones básicas de calidad y desistían de sus programas para no poner en riesgo el licenciamiento institucional, ¿no? Entonces, según los últimos datos que nos compartió del mes de mayo, porque ese informe se elaboró para el mes de mayo, lo de la SUNEDU, en ese momento habían solamente 28 programas a distancia licenciados, los 28 eran de privadas, de universidades privadas, y en el caso de los programas semipresenciales serán 394, 371 de universidades privadas y 23 de públicas, ¿no? Entonces, estos son datos que nosotros recogimos en el mes de abril, probablemente ahora se pueden estar actualizando y habría una data, pero lo que claramente demuestra aquí son dos cosas, ¿no? Lo primero es que ha habido una reducción muy, muy, muy importante de la oferta de la educación a distancia en el Perú, producto del proceso de licenciamiento, porque en el 2014, recordemos, uno de los problemas justamente era una educación a distancia de muy mala calidad. La universidad peruana con, digamos, más grande de educación a distancia, era una universidad que estaba, digamos, al sur del país, en una región, en una universidad privada, que no logró licenciarse, ¿no? Entonces, esa era la realidad de la educación a distancia en el Perú hasta el 2014, ¿no? Hasta que llegó la SUNED. Entonces,
Bueno, lo que en el Perú nosotros hemos vivido en lo que respecta a la educación a distancia ha sido, digamos, todo un proceso de evolución normativa, ¿no? En primer lugar, la ley 3220, ¿no? La ley universitaria, recordemos, el 2014 estableció un límite del 50% a la educación a distancia, ¿no? Que fue un límite en realidad que respondía a una realidad, que como les digo, gran parte de la educación que se brindaba y que no cumplía las condiciones de calidad era a distancia. Entonces, digamos, con el objetivo de cortar esa situación, se estableció un límite del 50%, y bueno, hasta que llegó la pandemia, digamos, y la pandemia fue una ventana de oportunidad, en primer lugar, para implementar lo que ustedes saben se conoce como la educación remota de emergencia, que si bien no es una educación a distancia propiamente dicha, en realidad es una situación que se dio, digamos, es mucho más cercano a la educación presencial, pero se tuvo que implementar esta educación remota de emergencia, el 100% de universidades públicas lo implementaron, y el Ministerio de Educación aprobó, digamos, a través de un decreto legislativo, el 1496, eliminar y modificar la ley universitaria y eliminar el límite del 50% en los programas a distancia, ¿no? Y esto también se aplicó para los institutos. Entonces, digamos que el 2020, en el marco de la pandemia del COVID, y frente a lo que se venía para el sistema, el Ministerio de Educación, creo que de manera muy pertinente, aprovechó la ventana de oportunidad, digamos, mejoró la regulación, ¿no? De la ley universitaria, cortó el 50%, y luego la SUNEDU aprueba sus condiciones básicas de calidad a partir de la norma 105, ¿no? De la resolución 105. Y posteriormente, ya el 2021, la SUNEDU suspende la obligatoriedad de presentar expedientes de modificación de licencia hasta enero del 2023. Y es parte justamente de la discusión que se está teniendo sobre la regulación de la educación a distancia, porque esto sin duda es un tema a discutir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Y esto es algo que también ustedes conocen muy bien. En el contexto del COVID, lo que se implementó fue una educación remota de emergencia, ¿no? Que representaba un cambio temporal de la entrega y la enseñanza a un modo alternativo para enfrentar la crisis. En realidad, esto fue, digamos, a nivel internacional se discutió qué cosa es lo que se estaba dando, qué cosa era lo que se podía implementar, ¿no? Y se le llamó de esta forma, lo que llamamos la ERE, ¿no? Y aquí ya entramos directamente a los resultados del estudio, porque lo que queríamos con el estudio era fundamentalmente conocer desde el sistema universitario cuáles, digamos, las implicancias de esta educación remota de emergencia, cuáles son las expectativas que tienen las autoridades universitarias sobre lo que va a pasar en el sistema, ¿no? Y definitivamente muy importante identificar posibles escenarios de la educación superior a distancia en el Perú, de tal forma que se puedan proponer políticas públicas justamente para superar todos los retos, ¿no? Que tenemos como sistema. La metodología que aplicamos para el estudio fue básicamente una revisión de literatura, se aplicó encuestas a autoridades, cuestionarios a expertos bajo la metodología Delphi, entrevistas a expertas y se realizaron los resultados, ¿no? En total participaron 61 universidades de las 93 licenciadas, 34 públicas y 27 privadas. Ahí tuvimos un importante número de universidades que gentilmente participaron del estudio. Y el grupo de expertos, que fue el doctor Juan Villacorta, el vicerrector académico de la Universidad Nacional de Trujillo, la doctora Ana María Gutiérrez, ex vicerrectora académica de la UNSA, la doctora Silvia Lavandera de la UTEC, la doctora Emma Barrios de la Universidad Continental, justamente el doctor Martín Benavides, que nos acompaña, el ex ministro de Educación, y el doctor Ricardo Cuenca, el ex ministro también de Educación, fueron los expertos que contribuyeron a la elaboración de este estudio, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que tuvimos en este estudio? Es que encontramos que en el caso de, digamos, de la visión que tienen las autoridades universitarias, el 81% tiene una perspectiva positiva de lo que se va a dar en la educación a distancia en el sistema universitario peruano, ¿no? Esto es algo bien importante porque esto genera expectativa, pero también,
disminuye, digamos, podríamos decirlo, las resistencias que podía haber antes a la educación a distancia, ¿no? Recordemos que la educación a distancia, la educación online, muchas veces era visto con escepticismo o había mucha resistencia por ello, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora en el sistema universitario peruano es más bien una postura mayoritariamente favorable y con mucha expectativa de lo que esto puede significar para la mejora del sistema, ¿no? Un 11% manifestaron un escenario negativo, ¿no?, con respecto a cómo se va a implementar la educación a distancia, y 8% se declararon neutral, pensaron de que en realidad la educación a distancia iba a constituir un escenario muy similar al actual, ¿no?, sin muchos cambios. Con respecto a cuáles son los principales retos y beneficios, digamos, que puede traer la educación a distancia en el Perú, bueno, en realidad lo que más resurgió fue, en el caso de retos, la conectividad y la infraestructura, y eso es algo fundamental y eso es algo en lo que tenemos que insistir como país. No es posible de que hayan regiones del país como Loreto, como Ucayali, que muchas veces tienen problemas de conectividad mucho más difíciles que, por ejemplo, regiones o la propia capital de Lima. Esos son aspectos que hay que corregir, porque de lo contrario vamos a incrementar la desigualdad, y eso es algo que también las autoridades lo han visto en la misma línea, ¿no? Lo otro, en el caso, por ejemplo, de los beneficios, sin duda lo que más resalta y lo que las autoridades más señalan es la posibilidad de un mayor acceso a la educación superior, ¿no? Recordemos que en el Perú solo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior, o sea, 3 de cada 10 egresados de la educación básica acceden a la educación superior, es una de las tasas más bajas de América Latina. Y en ese sentido, creo que es muy importante cómo se está mirando la educación a distancia como una oportunidad también para incrementar el acceso, ¿no? Sin duda, en lo que respecta a la mirada positiva sobre el futuro, ¿no?, como señalaba hace un momento, este 81% de autoridades que consideran que es, digamos, positiva lo que se viene para la educación a distancia en el Perú en el sistema. La adaptación realizada por la educación remota de emergencia durante la pandemia ha roto con paradigmas y prejuicios en torno a los programas virtuales y a distancia, ¿no? Esto sin duda es, digamos, es algo evidente. Por otro lado, en el caso docente, ¿no?, hay un gran desafío ahí, porque definitivamente que, como ustedes muy bien saben, la educación a distancia, la educación e-learning, requiere, digamos, un perfil de docente diferente que para la educación presencial, ¿no? Es un nuevo acuerdo pedagógico entre el docente y el estudiante, ¿no? Desde el estudiante se requiere una mayor autodisciplina, se requiere, digamos, competencias importantes para la responsabilidad, por ejemplo, que es mayor que en la educación presencial. Y en el caso desde el lado del docente, se requieren competencias digitales que son, digamos, requisitos indispensables. Entonces, sin duda, el tema docente es un reto que también las autoridades lo han manifestado en ese sentido, ¿no? Por otro lado, el Estado como actor clave, ¿no? Y ahí el Estado tiene un doble rol, ¿no? Por un lado, en el caso del fomento de la educación a distancia, el Estado tiene un reto para cerrar las brechas de conectividad, que es un requisito fundamental para esto. Sin conectividad, la educación a distancia tendrá un impulso desigual en el Perú, ¿no? Y se destaca la necesidad de proveer el presupuesto necesario para que las universidades públicas adquieran el equipamiento necesario, los docentes de las universidades públicas logren, digamos, las competencias. Muchas veces esto se va a hacer a través de programas desde el propio Estado, ¿no? Porque muchas veces las universidades públicas tienen ya una agenda de gestión bastante compleja con todos los sistemas administrativos del Estado, y en realidad el Estado ahí va a tener que jugar un rol promotor muy importante, ¿no? Y por otro lado, el Estado también tiene una responsabilidad en lo que es la adaptación regulatoria, ¿no? Así como el Estado tiene que dar los recursos para el equipamiento, para la capacitación docente, también tiene que pensar cuáles van a ser las reglas de juego en el sistema, ¿no? Y obviamente ahí la SUNEDU juega también un rol fundamental. Entonces, la adaptación regulatoria en este sentido es muy importante para lo que se viene en los próximos años, porque
consideramos que definitivamente la regulación tiene que, en ese sentido, revisarse, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cuáles son los escenarios que hemos previsto? Y nosotros, en realidad, este ejercicio lo hemos hecho en base a 4 variables, que son la demanda, la oferta con condiciones de calidad, la regulación y la conectividad, ¿no? Y lo que nosotros hemos querido con esto es más básicamente plantear una metodología que nos permita entender cuáles son los puntos sobre los que tenemos que poner mayor esfuerzo como país en los próximos años, ¿no? Entonces, un escenario inicial, desde el punto de vista, digamos, de CAPES, es que va a haber una mayor demanda por la educación y learning, como lo mostraba al inicio de la presentación. Esto es un tema global, no solamente el Perú, pero en el Perú se va a incrementar. Los jóvenes hoy que ya han, digamos, probado la experiencia de la educación a distancia o del e-learning, ahora demandan más programas de este tipo, sobre todo, por ejemplo, en lo que es posgrado. Entonces, va a haber, hay un escenario inicial donde, digamos, hay una mayor demanda, que va a ser evidente, ¿no? Un escenario medio, que nosotros lo que decimos es, ok, va a haber una mayor demanda, y lo que van a ver son jugadores o actores que van a poder ofrecer una oferta de calidad en el sistema, ¿no? Entonces, esta oferta de calidad, evidentemente, tiene que considerar todos los requisitos que se necesitan para brindar este tipo de formación, ¿no? Un escenario óptimo que debería ser es, efectivamente, hay una mayor demanda, hay actores dispuestos a ofrecer una educación online de calidad, una educación a distancia de calidad, pero tenemos adicionalmente una adecuada regulación, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, necesitamos una regulación que permita justamente que tanto los actores nacionales como internacionales cumplan con condiciones de calidad, ¿no? Hay en este momento varios ejemplos y casos de estudiantes peruanos que están recibiendo una formación online y que tienen muchos problemas justamente por las razones de calidad que se les está dando, por ejemplo, con proveedores internacionales, ¿no? Entonces, esto es una situación bien, bien crítica y bien importante de justamente revisar cuál es la mejor regulación para, digamos, toda la presión del mercado por el e-learning que se viene para el sistema de educación superior. Y finalmente, o sea, el mejor escenario, digamos, para nosotros es que, al igual que una mayor demanda, una oferta de calidad, una adecuada regulación, el Estado, digamos, homogenice una alta conectividad a nivel nacional, ¿no? No tengamos un acceso desigual a la conectividad. Eso va a ser, digamos, que el escenario, digamos, sea el mejor para lo que se viene como crecimiento de la oferta de la educación a distancia en el Perú, y que consideramos que no hay que, digamos, hay que insistir en la necesidad de que la conectividad sea homogénea en el territorio peruano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y recomendaciones del estudio que hicimos? En primer lugar, la crisis sanitaria generada por el COVID ha sido un catalizador para el uso de las tecnologías de la información en el sistema universitario, y se espera una presión en el sistema por incrementar la educación a distancia, sin duda, ¿no? Ahí va a haber, digamos, ya hay en este momento toda una presión por incrementar la oferta de educación a distancia. Por otro lado, la educación remota de emergencia, que se implementó en el 2020, 2021 y parte del 2022, podría tener un impacto positivo en la demanda de programas a distancia, pues generó un cambio de paradigma y la disminución de los prejuicios sobre la educación a distancia, ¿no? Eso es algo también bastante evidente. Para hoy ya la educación a distancia para muchos ya es una alternativa, cosa que no era antes del 2020, antes de la pandemia, ¿no? Otra conclusión importante es que el Estado juega un doble papel como responsable de promover la educación a distancia y de brindar una adecuada regulación que asegure condiciones de calidad propias de la educación a distancia. Por otro lado, la normatividad y la regulación para la educación a distancia se debe realizar considerando las características de la modalidad y tomando en cuenta que el escenario actual ya es de un sistema universitario licenciado. Creo que eso es fundamental para la SUNEDU, que ya no estamos en el 2014, donde no teníamos un sistema universitario licenciado, hoy ya lo tenemos, y la relación entre el sistema y el regulador debe ser diferente, debe apuntar más bien a una relación de colaboración y de trabajo conjunto, siempre respetando los fueros institucionales de cada uno, ¿no?
Y finalmente, como última conclusión, el Ministerio de Educación como ente rector debe proveer el acompañamiento y el financiamiento que requieren las universidades públicas para la implementación de la educación a distancia con condiciones de calidad, ¿no? O sea, sin duda, el Estado a través del Ministerio de Educación tiene que jugar un rol fundamental para ayudar a las universidades públicas que así lo quieran, implementen esta educación a distancia. Finalmente, las recomendaciones del estudio, lo voy a pasar rápido porque ya estamos con el tiempo, ha sido insistir en impulsar la conectividad como un esfuerzo multisectorial, ¿no? Creo que en eso no debemos renunciar si no queremos promover mayor desigualdad con esta educación a distancia. Es muy importante que se genere una estrategia nacional para la atracción y capacitación docente para la educación a distancia, y eso lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Directamente para todo el sistema universitario público. El Estado es el responsable del fomento de la educación a distancia en las universidades públicas, ¿no? Y eso lo conocen muy bien las autoridades. Muchas veces es muy difícil que una universidad gestione o negocie presupuesto con el Ministerio de Economía y Finanzas de manera directa. Es importante ahí el rol que el Estado y el Ministerio de Educación pueden hacer para ayudar a las universidades públicas a conseguir más recursos para esto. Se necesita construir una regulación ad hoc para la educación a distancia. Muchas veces los reguladores ven a la educación a distancia simplemente como un espejo de la educación presencial, cuando en realidad es otro acuerdo pedagógico entre el estudiante y el docente, y por lo tanto necesitan una regulación propia porque tienen sus propias metodologías. Y sin duda, promover la internacionalización para la mejora de la calidad de la educación a distancia, ¿no? Eso también es algo que se vivió, digamos, en la experiencia del Ministerio de Educación el 2020, con estos programas que permitieron traer organizaciones internacionales, obviamente siempre con dificultades, con retos, pero creo que es importante también que la promoción de la educación a distancia o el fomento que se haga sea una oportunidad también de internacionalización del propio sistema, ¿no? Entonces, con eso quiero, para cumplir también con el tiempo, agradecerle a la Red Peruana de Universidades por la oportunidad y quedo atento a sus gentiles comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Interesante, completo, amplio, descriptivo de lo que hay y señalando rutas por lo que podría venir o debería venir. Tendremos entonces luego de la presentación de Martín Benavides la posibilidad de comentar tanto tu ponencia como la de Martín. El doctor Benavides nos ha propuesto un título que es una invitación y un reto a la vez. Su presentación se titula Pensar el sistema universitario peruano más allá del licenciamiento y de la pandemia. Así que pues esta es una invitación interesante que generará seguro en su momento un diálogo valioso. El doctor Benavides es actualmente director de Umbral, Observatorio de Educación Superior del Consorcio de Universidades. Como pues todos recordarán, ha sido superintendente de la SUNEDU, ministro de Educación. Su formación inicial está en el ámbito de las ciencias sociales y tiene un posgrado en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde obtuvo una maestría en políticas educativas y un doctorado en sociología. Pues en los últimos años ha sido un actor, observador, gestor, en fin, en distintos roles, un analista de la educación superior en el Perú y continúa en ese espacio. Así que será muy interesante conocer la reflexión que ha preparado para compartir con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Martín, por tu participación. Adelante para el desarrollo de la misma. Muchas gracias, más bien por la invitación a la Red Peruana de Universidades. Un saludo a las autoridades universitarias presentes en este evento, y también un saludo a mi colega Jorge Mori, y felicitarlo también por la excelente presentación que acaba de realizar. Efectivamente, es un título que más que, digamos, es más una invitación al diálogo, ¿no? Y también es un mensaje, ¿no? En el sentido que hay que empezar a pensar seriamente como comunidad universitaria, y ciertamente de la mano de los hacedores de política pública,
en un sistema universitario que refleje la mejora continua luego de la experiencia importante de licenciamiento y también la experiencia que se ha tenido en relación a la pandemia, donde hay varios aprendizajes, algunos de los cuales Jorge Mori ha identificado claramente, ¿no? Yo tengo una presentación también con algunos datos, algunas cifras, algunas reflexiones. Voy a compartirla en este momento. Entonces empiezo. Bueno, lo primero que quería comentar con ustedes son estos datitos que de alguna manera refleja qué es lo que ha venido pasando en términos de oferta, demanda por educación superior, educación universitaria en particular, ¿no? Y una de las cosas que vemos poco, pero que en realidad es importante, es qué programas son los programas que como sistema estamos priorizando en el Perú, ¿no? Y cuánto esa priorización, digamos, ha cambiado en el tiempo y cuánto se asemeja a lo que los países, digamos, que están, digamos, de punta, están haciendo en este momento, ¿no? Entonces, si uno compara la proporción de estudiantes y programas entre el 2015 y el 2021, que es el primer cuadrito, podemos ver que no hay mayores diferencias, ¿no? Es decir, se ha venido ofertando una proporción similar de programas en educación, ciencias sociales, ingenierías, humanidades, agricultura, tecnología, salud y bienestar, y la matrícula de estudiantes en esos programas también se ha mantenido más o menos constante, ¿no? La pregunta es si es que es lo que, digamos, si esa proporción refleja las necesidades que como país tenemos, ¿no? Y por ejemplo llama la atención la baja proporción de los programas vinculados a las tecnologías de la información. Esto en parte tiene que ver con aquello que reflexionaba Jorge Mori en su presentación inicial, y también con un sistema universitario que en general todavía no está respondiendo rápidamente a lo que podríamos llamar son las nuevas necesidades que van construyéndose en el mercado laboral y también en necesidades, digamos, de desarrollo nacional, ¿no? Si uno mira esta misma distribución en países que tienen una buena articulación entre sus sistemas universitarios y las tendencias sociales, puede haber que, por ejemplo, en países como el Reino Unido, todos los que son ciencias exactas, tecnologías, tienen una mayor proporción de estudiantes de la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una necesidad de pensar digamos, seguir pensando en esta necesaria adecuación de la oferta a las características y necesidades de los países. Entonces, ese es un primer tema, ¿no? Uno segundo tiene que ver con lo que viene a ser la matrícula en educación superior, ¿no? Tanto universitaria como no universitaria, ¿no? Y uno puede ver en el grafiquito que efectivamente la pandemia, digamos, rompió una tendencia que ya de alguna manera en el 2021 se logró recuperar, pero puede ver también que la mayor parte de la matrícula en educación superior sigue siendo una matrícula universitaria, ¿no? El día de ayer en un evento que tuvimos organizado por Umbral, discutíamos si es que la oferta de pública, es decir, la disponibilidad de vacantes para universidades públicas había cambiado significativamente en los últimos años, ¿no? Y el doctor Yamada nos presentaba un gráfico donde mostraba que la oferta, digamos, en términos de proporción, ¿no? Pública se había mantenido bastante constante en el tiempo, ¿no? Y que los avances que habíamos tenido en materia de acceso a la educación universitaria
venían básicamente por el lado privado, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino mostraba otro dato que también, digamos, es una alerta, ¿no? Y donde señalaba que la universidad pública no estaba incorporando en mayor medida estudiantes de bajos ingresos, ¿no? Sino que, al contrario, su tendencia era más bien a incorporar estudiantes con mejores recursos culturales y humanos, ¿no? Esto tiene que ver ciertamente con la selectividad que tienen las universidades públicas, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, lo reflexionó muy claramente la vicerrectora Flor García el día de ayer, pero al mismo tiempo nos pone, digamos, en alerta sobre cuánto efectivamente está contribuyendo la universidad pública a la igualdad de oportunidades en el país, ¿no? Entonces hay una necesidad, digamos, de pensar, ¿no? Efectivamente en un aumento progresivo de vacantes, ¿no? Sin embargo, y esto lo dijo claramente también nuestro invitado internacional el día de ayer, muchos de los programas que se han orientado hacia el acceso universal han tenido enormes problemas por el lado de la permanencia, ¿no? De esos estudiantes, ¿no? Por las dificultades que existen en que puedan sostener un esfuerzo académico a lo largo de su vida universitaria, ¿no? Entonces, hay que sin duda aumentar las vacantes en universidades públicas porque los datos nos dicen que no está absorbiendo proporcionalmente una importante cantidad de estudiantes de bajos ingresos, pero hay que hacerlo con un proyecto que refleje un esfuerzo presupuestal importante, que ayude en el acompañamiento de esos chicos y que también establezca una articulación importante con la educación secundaria, ¿no? Porque si es que no resolvemos el problema de la secundaria, la única manera que va a haber, digamos, de aumentar las vacantes va a ser a costa de la calidad, ¿no? Porque no vamos a tener los estudiantes que se requerirían para un nivel universitario, ¿no? Entonces hay un esfuerzo importante de aumento progresivo, pero que tiene, digamos, que tener un acompañamiento técnico que ayude, por un lado, en un fortalecimiento de la educación secundaria, una identificación de estudiantes que puedan efectivamente transitar con acompañamiento, pero que puedan responder a una vida universitaria, y al mismo tiempo también hace un esfuerzo importante de seguimiento y de evaluación, digamos, de implementación de esas iniciativas, ¿no? Entonces, eso implica un trabajo técnico muy fuerte, ¿no? Y claramente diferenciado, ¿no? Entre el Ministerio de Educación, que va sin duda en el marco de su rectoría a buscar, y además como respuesta a la política nacional de educación superior que se promulgó el año 2020, ¿no? Hay que aumentar las vacantes, pero hay que tener un trabajo técnico también autónomo de la SUNEDU que logre acompañar esa iniciativa de manera tal de proteger la calidad que tanto esfuerzo nos ha costado mejorar, ¿no? Y ahí hay una preocupación por esta discusión actual sobre cambios en la orientación técnica de la SUNEDU, ¿no? Entonces, hay que pensar, digamos, en lo complejo que va a ser la agenda en adelante en materia de política universitaria, también para poder evitar que se cambien las orientaciones técnicas tanto del regulador como del promotor, en este caso el Ministerio de Educación, ¿no? Pero al mismo tiempo no se puede dejar de considerar que es muy importante hacer un esfuerzo de mejorar la educación no universitaria, ¿no? Muchos de los países que tienen sistemas de educación superior sólidos y con respuestas importantes para los jóvenes, son países donde hay un importante rol jugado por la educación técnica. Nuestro país, digamos, está bastante lento en relación a la mejora de la calidad de los institutos,
Recién se ha promulgado hace poco las condiciones básicas de calidad, pero ese documento está desde el año 2020, ¿no? Entonces, ha habido mucha demora y creo que hay que acelerar esa evaluación antes, identificando un conjunto de institutos que tendrían que tener la prioridad, ¿no? Porque si no, digamos, una evaluación de casi 1000 instituciones va a ser imposible de realizar en el corto plazo, ¿no? Pero yo creo que es importante que se identifiquen algunos institutos de línea importantes que puedan ser, digamos, los líderes de este proceso y empezar con ellos, ¿no? Tratando de seleccionarlos de manera justa entre las diferentes regiones, ¿no? Entonces, hay una necesidad, digamos, de responder a las necesidades del acceso, de mejorar el acceso, por un lado con un aumento progresivo de vacantes, y habría que hacer una evaluación técnica, una discusión pública importante, digamos, del proyecto de ley planteado, donde hay cosas que no están claras, ¿no? Como por ejemplo el presupuesto, fortalecimiento de la secundaria, entre otras cosas, pero por otro lado también creo que el sistema universitario tiene que comprometerse también al fortalecimiento de la educación no universitaria, porque es una manera de digamos, quitarle presión de demanda a las universidades, ¿no? Entonces, creo que esa articulación es necesaria. Una de las cosas que también nos mencionaba el día de ayer nuestro expositor internacional es que es importante construir puentes, digamos, transiciones entre una modalidad y otra. En el Perú hay avances en esa materia, hay una política que la promueve, pero hay que hacerlo sin dejar de considerar los elementos de calidad, ¿no? O sea, lo peor que nos podría ocurrir ahorita es que hagamos un cambio, digamos, y que se bajen los estándares universitarios que tanto ha costado llevarlos al menos a un nivel de condiciones básicas de calidad, ¿no? Pero que hay que hacer iniciativas de articulación horizontal, definitivamente hay que hacerlas, ¿no? Además, en un contexto donde hay mucha presión de otras modalidades, ¿no? En el mundo se está discutiendo mucho, por ejemplo, la importancia de los microcredenciales. Los jóvenes no necesariamente están apostando ya por la universidad como un mecanismo de empleabilidad, ¿no? Hay alternativas a la universidad y como decía nuestro conferencista el día de ayer, si la universidad no se da cuenta de que se le viene una competencia fuerte, va a ser bien difícil que sostenga su credibilidad en el largo plazo, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? El otro tema es el de investigación, ¿no? Digamos, en términos de cambios en el sistema, sin duda, hemos mejorado mucho entre el 2010 y 2020, como se ve ahí, siendo, digamos, comparando tanto publicaciones en general, ¿no? que involucran libros, presentaciones, que es la columna azul, pero también siendo más restrictivos y pensando únicamente en producciones indexadas, ha habido un cambio importante, ciertamente relacionado con el proceso de reforma universitaria, ¿no? Que tiene varios componentes, no solamente el proceso de licenciamiento, sino el acompañamiento de CONCITEC, los esfuerzos en las propias universidades, el bono de investigación para docentes investigadores, en fin, hay toda una serie de iniciativas que han ayudado a esta mejora, ¿no? Sin embargo, no nos hemos movido mucho en términos de los rankings latinoamericanos, por más esfuerzo que hemos hecho, entonces lo que hay que hacer es acelerar, ¿no? Si es que queremos ponernos en un lugar más importante en materia de investigación, ¿no? Y eso lo tienen que hacer las universidades públicas principalmente, ¿no? Al menos si miramos lo que ocurre en otros países y vemos cuáles son las mejores universidades en materia de rankings, investigación, credibilidad académica, la mayoría son públicas. Entonces, comparamos
esa realidad con el presupuesto y claro, nos damos cuenta que estamos todavía con una agenda importante de mejora en materia presupuestal, pero ciertamente alineado a la producción académica, ¿no? A la producción de investigación, ¿no? No un aumento indiscriminado del presupuesto, sino muy orientado a fortalecer, digamos, la vida académica y de investigación de las universidades públicas, como lo refleja el cuadro que estamos poniendo ahí, donde salvo la Católica de Chile, la Universidad de los Andes y el Tecnológico de Monterrey, el resto son públicas, ¿no? Pero incluso esas universidades privadas que están de punta tienen un fuerte componente de apoyo presupuestal del Estado, ¿no? Hay muchos fondos públicos para la investigación, ¿no? Entonces, ahí hay que seguir presionando y promoviendo la necesidad, digamos, de que se vinculen más recursos a la investigación, ¿no? Y claro, esto está ciertamente alineado con carrera meritocrática, con respecto a las reglas de juego, algo, digamos, que ha venido tratando de darse en los últimos años, ¿no? Lo peor que le puede pasar a la universidad pública es volver, digamos, a institucionalizar y legitimar procesos de contratación de docentes desvinculados de las trayectorias académicas y de investigación, ¿no? Entonces, hay que seguir en esa línea con más recursos, ciertamente, ¿no? Pero también tenemos un problema ahorita, en el corto plazo, ¿no? Porque como hay, digamos, poca tradición de investigación en el sistema universitario peruano, ¿no? Y esto no tiene que ver con el decreto legislativo 882, ¿no? Ese no es el inicio, digamos, de la crisis en materia de investigación de la universidad peruana. Si uno analiza las normas, las leyes del Perú desde el inicio, digamos, de la universidad, la ley que más énfasis hace en materia de investigación es las 3220, ¿no? El resto de leyes han tenido que ver mucho con la docencia, con las comunidades, con la autonomía, con el involucramiento de las universidades con los procesos sociales y políticos del país, pero muy poco con promover la investigación. Entonces, la ley 3220 impulsa, digamos, la investigación, pero en un contexto donde no teníamos una masa crítica de investigadores, ¿no? Por esta baja tradición de investigación, ¿no? Algo que hay que sin duda cambiar, ¿no? Y tenemos, digamos, que la mayor cantidad de tesis que se han venido dando se dan en universidades de bajo nivel de investigación, ¿no? Como lo refleja este cuadrito, ¿no? Entre el año 2019 y 2021, 16.000 trabajos de investigación conducentes al grado de bachiller o título profesional en universidades de bajo desempeño de investigación, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en las universidades de alto desempeño de investigación, ¿no? Y esto tiene otras complicaciones públicas incluso. Sabemos que hay problemas de originalidad en tesis, ¿no? Que ameritarían una respuesta contundente, clara, digamos, en términos de un mensaje diciendo claramente que una tesis, más allá de cualquier software que se pueda implementar, tiene que ser original, ¿no? Y si no es original, no debería estar colgada en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, ¿no? Pero ese es un problema estructural, ¿no? Es el problema estructural, que no hay una masa crítica de investigadores, y este incentivo a la investigación ha creado estas consecuencias no buscadas, ¿no? Entonces hay una obligación, digamos, de vigilar, ¿no? De vigilar más estos procesos, de buscar alternativas de titulación, ¿no? Digamos, que no impliquen un trabajo de investigación en todos los casos, porque no todo el mundo se dedica a la investigación, y concentrar el esfuerzo en materia de investigación más a nivel de los doctorados, donde tenemos otro tipo de problemas también, ¿no?
si uno mira, digamos, la matrícula en doctorados en nuestro país, ¿no? Y en algunos otros países, fíjense las diferencias en la proporción de estudiantes de educación, de ciencias sociales, de nuestro país con otros países de la región y más aún fuera de la región, ¿no? Esto también refleja ese problema, ¿no? Hemos crecido muchísimo en programas de doctorado en universidades que no están preparadas para recibir un doctorado. Entonces, ha sido una consecuencia no buscada que ameritaría, digamos, un ajuste a la regulación para evitar que esto siga dándose así, cambiando modalidades de tesis, eso es un tema de ley, ¿no? Pero al mismo tiempo también teniendo una mirada un poco más cercana al funcionamiento de los doctorados, ¿no? Este cuadro refleja, digamos, la situación que estoy comentando, ¿no? Y sabemos, digamos, que si nos metemos un poquito a raspar en esos doctorados de educación y de ciencias sociales que se han venido dando, la cosa va a ser bien grave, ¿no? Entonces, por lo menos, sabemos que SUNEDU ya no ha permitido que se generen más doctorados que no tenían un acompañamiento en términos de investigación, pero tenemos los doctorados que siguen funcionando, ¿no? Y por lo tanto yo sí creo que hay que hacer una mirada regulatoria y una mirada y más cercana, digamos, a qué se está ofreciendo en esos doctorados, ¿no? Y es parte de lo que es el modelo de condiciones básicas 2. Acá debe estar la exigencia más clara en materia de investigación, ¿no? Entonces, eso por el lado de investigación, ¿no? Ahora, digamos, sobre el tema de educación a distancia, creo que la presentación de Jorge Mori ha sido muy clara. Yo simplemente quiero comentar algunas cosas. Nosotros en el boletín anterior de Umbral solicitamos información a la SUNEDU a través de transparencia sobre creación de nuevos programas no presenciales luego de la pandemia, ¿no? Y nos encontramos con que más universidades ahora ofertan programas a distancia. Ahora, antes eran 24, ahora son 35 universidades, pero esto podría cambiar, digamos, porque hay solicitudes pendientes y podríamos llegar a 44 universidades, ¿no? De las 90 que tenemos, ¿no? Sin embargo, las 43 son privadas y una pública, ¿no? Entonces, un primer dato es que la universidad pública no ha venido promoviendo, al menos hasta julio de 2022, la creación de programas a distancia, ¿no? Un segundo comentario es que ha habido un aumento casi de 40% en materia de programas no presenciales hasta julio de 2022, pero igual todos esos programas no reflejan más del 6% del total de programas, ¿no? Entonces, ahí también hay una pregunta. ¿Esa es la proporción de programas a distancia que debemos ofrecer en este contexto bien descrito por Jorge Mori en materia digital? Un tercer dato que me parece positivo, ¿no? Es que los programas que se han venido creando efectivamente son aquellos que no implican un uso intensivo de laboratorios, ¿no? Eso está alineado a la literatura en términos de cuán viable es un programa a distancia para carreras que no usan laboratorios, a diferencia de aquellos que son intensivas en talleres en laboratorios, ¿no? Y un segundo dato es que hay más programas creados en el posgrado, como efectivamente también ocurre en el mundo, y básicamente por que el pregrado implica todavía una experiencia social de convivencia importante también para los estudiantes, ¿no? Sin embargo, es importante también mencionar que hay un desafío muy grande de infraestructura, ¿no? Lo comentaba Jorge Mori,
Yo recuerdo mucho cómo fue esa época del año 2020, cuando teníamos los recursos, pero habían dificultades para las compras. Entonces, ahí hay un tema también que mejorar, ¿no? En términos de cómo hacer más eficientes los procesos de compra de tecnología, y además de eso también, claramente, algo que escapa, digamos, a la comunidad universitaria, al menos en su implementación, tiene que ver con la famosa implementación de más conectividad en el país, ¿no? Esa es una deuda aún no resuelta, pero en lo que corresponde a, digamos, a las propias universidades, al propio Estado, Ministerio de Educación, sí hay que darle una mirada, digamos, a estos procesos de compra de tecnología para hacerlos más eficientes, ¿no? Simplemente quiero terminar mencionando lo que ya Jorge también adelantó, ¿no? Un asunto interesante que está ocurriendo, incluso antes de la pandemia, ¿no? Es el crecimiento de modelos híbridos en las universidades, ¿no? En el nivel de pregrado, donde ya hemos dicho, digamos, que hay, digamos, una exigencia mayor de la presencialidad, ¿no? Solamente entre el 2012 y 2018, los programas de pregrado híbridos y a distancia habían crecido en 42% en Estados Unidos. Esto puede haber crecido mucho más ahora, y hay elementos positivos, algunos de los cuales los ha mencionado Jorge, y podríamos incluir también temas como la flexibilidad, el poder llegar a lugares muy alejados, siempre y cuando hay infraestructura tecnológica, claramente, y también la posibilidad de desarrollar autonomía en estudiantes, al mismo tiempo que involucrarlos más directamente con una serie de competencias que son ahora exigidas en el mercado laboral, ¿no? Entonces, hay una agenda importante ahí de crecimiento de la oferta de educación a distancia, de mejora de los procesos de compra de infraestructura, y ciertamente también hay desafíos regulatorios, aunque hay, digamos, ya algunas exigencias planteadas por la SUNEDU para la creación de programas a distancia, que son parte de la mirada institucional. En el año 2020 se le pidió a la SUNEDU que innove en condiciones básicas de calidad, algo que se ha hecho ya, y por eso es que se han venido creando programas. Se puede mirar si es que efectivamente son las que necesitamos, pero una mirada comparada con lo que se está haciendo ahora actualmente en materia regulatoria nos dicen que son muy similares a lo que, por ejemplo, ha venido promoviendo la OEI, que ha hecho una propuesta de indicadores de evaluación para la educación a distancia. Entonces hay que mirar esos avances y ver efectivamente qué es lo que se debe cambiar y mantener aquello que no se deba cambiar, ¿no? Dos temas adicionales. Uno es, digamos, el corazón de la vida universitaria son sus estudiantes y sus docentes, ¿no? Y acá, digamos, hay algunos datos para reflexionar, ¿no? Hemos mejorado en materia de docentes con maestrías, docentes con doctorado, con las consecuencias no buscadas ya señaladas anteriormente, pero también en términos de los tiempos completos, ¿no? Hay más profesores a tiempo completo en las universidades, lo cual es importante, sin duda, pero nuevamente, ¿no? Si miramos los docentes, la cantidad de alumnos por docente en las universidades, nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos problemas, ¿no? O sea, y sobre todo en las universidades que tienen bajo nivel de investigación, ¿no? Miramos que si ajustamos por tiempos completos, fíjense el promedio de estudiantes por puesto docente según el desempeño de la universidad, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, y eso tiene mucho sentido, que las universidades de bajo nivel de investigación son aquellas que tienen una mayor carga de estudiantes
por docente a tiempo completo, ¿no? Y también, digamos, por docente contratado en general, ¿no? Y ahí hay una agenda, ¿no? O sea, la agenda de la apoyo a la relación académica que se establece entre el docente y el estudiante no se agota con el doctorado, con la maestría, ni menos aún con poner un 25% de los a tiempo completo, sino con la posibilidad que estos docentes tengan tiempo efectivamente para dedicarse a la investigación, para dedicarse a las actividades lectivas y también para hacer gestión ciertamente universitaria, pero con estas cifras de estudiantes por docente difícilmente van a poder dedicarse a esas actividades. Entonces, acá hay un reto enorme de incorporación de más docentes calificados a la vida universitaria, con el problema que tenemos, que los salarios de los docentes en el Perú, sobre todo los salarios de entrada, son bajos, digamos, estamos en el medio de la tabla, ¿no? En relación a otros países. Esto es 2013, pero no ha cambiado mucho en el tiempo. Pero nuestro problema mayor tiene que ver con el salario de entrada, ¿no? Porque claro, si queremos incorporar docentes investigadores, docentes que efectivamente puedan dedicarse más a la investigación, que vengan con aire fresco, difícilmente lo vamos a poder hacer con salarios bajos, ¿no? Entonces hay una necesidad de aumentar, digamos, ese punto de entrada, de ofrecer incentivos para que se incorporen más docentes, y cambiar, digamos, esto que nos pasa en el Perú, ¿no? Si miramos este cuadrito de distribución de docentes según grupo etario, vamos a mirar que el Perú es uno de los países que tiene la menor proporción de docentes jóvenes, ¿no? En parte por este problema de salarios, digamos, poco atractivos, pero también en parte porque no ha habido una renovación generacional, ¿no? El tope este famoso para el tope de la jubilación de los 75 años tenía que generar un incentivo de cambio generacional, ¿no? Ahora que se ha liberado, digamos, eliminado esa edad de 75 años, van a haber mucho más problemas para hacer esta renovación tan necesaria de docentes jóvenes que ayuden, por ejemplo, a mejorar la proporción de docentes por alumno, ¿no? Y que ayuden ciertamente a que mejore la investigación, que hayan tesis mejor elaboradas, mejor acompañamiento y que nos permita seguir escalando en los rankings internacionales, ¿no? Entonces, esa es una medida sin duda equivocada. La alternativa era una distinta, ¿no? Tenía que ver ciertamente con una adecuada implementación de la proporción de docentes extraordinarios, pero también con políticas, digamos, de jubilación que sean más justas para los docentes, ¿no? Pero no es la alternativa, digamos, que se ha planteado, nos va a generar un problema enorme en términos de seguir mejorando el sistema universitario y atendiendo a las nuevas necesidades que tenemos. Lo cual también se refleja en esta brecha, digamos, en materia de género, ¿no? Somos uno de los países con menor proporción de docentes mujeres. Esto ha ido mejorando en el tiempo porque hay ahora concursos meritocráticos que hay que mantener y no eliminar, ¿no? Pero con este problema de la falta de recambio generacional que se va a venir, este problema de género no va a poder tampoco mejorar, ¿no? Entonces hay una agenda ahí importante que desarrollar, ¿no? Esto lo he venido diciendo y quiero terminar con una reflexión sobre el tema regulatorio, ¿no? En línea con lo que mencioné al inicio, creo que tenemos que generar una narrativa distinta, ¿no? Hay que dejar de pensar que la reforma universitaria únicamente se va a sostener en el Minedu y en la Sunedu, ¿no?
y hay que empezar a diseñar las piezas de lo que debería ser un sistema de aseguramiento como la política nacional del año 2020 lo exige, ¿no? Lo que pasa es que el 2021 y el 2022 no se ha hecho nada, o muy poco en relación a eso, ¿no? Ya sabemos, digamos, que hemos avanzado, ya sabemos que hay más investigación, sabemos que han salido universidades malas del juego, que tenemos un sistema con más confianza, y un regulador que es la SUNEDU, que comparativamente a otros países, fíjense, ese es un gráfico a nivel internacional de los niveles de autonomía que tienen los reguladores en el mundo, ¿no? Y el Perú, ahí le pintó en amarillito, es de los que más, es uno de los países con un sistema de regulación más autónomo, ¿no? Por la independencia de su consejo directivo fundamentalmente en relación a los administrados y en relación al ejecutivo. ¿Podríamos seguir avanzando? Sí, podríamos seguir avanzando. Por ejemplo, promoviendo un cambio en la ley para que el superintendente sea también elegido por concurso público, así como son los 5 miembros del directorio, ¿no? Pero la ley que ha promovido por insistencia el Congreso y digamos, está ahora declarada nula por el Poder Judicial, en realidad hacía todo lo contrario, nos está llevando nuevamente hacia la cola, digamos, en materia de autonomía, al tener esta idea, digamos, que el Consejo Directivo debería estar, digamos, en el Consejo Directivo deberían estar representantes de los intereses, ¿no? Del colegio profesional, de las universidades, cuando el criterio es completamente distinto. Un miembro del Consejo Directivo no puede representar un interés, tiene que ser autónomo de ese interés. Esa autonomía, esa independencia es la que permite que se tomen decisiones de manera objetiva y no pensando en los intereses que se representan, ¿no? Pero se puede seguir avanzando en la línea que he mencionado. Pero tan importante como eso, tiene que ver con la necesidad de un trabajo muy articulado entre SUNEDU y CINEACE, que actualmente no se está dando, ¿no? Cuatro elementos de coordinación, ¿no? que deberíamos garantizar. Primero, coherencia técnica, ¿no? Las exigencias de licenciamiento de la acreditación deberían estar en un único idioma que haga reconocibles sus diferencias y secuencialidades. Es decir, hasta dónde me lleve el licenciamiento en materia de condiciones básicas de calidad, y por encima de eso, qué es lo que me permite lograr la acreditación. Todavía estamos con modelos que se confunden entre unos y otros, y eso tiene que ver con una no coordinación, una coordinación que no se ha dado. CINEACE está haciendo mejoras importantes en regular los conflictos de interés, algo que era un problema muy grande años atrás, pero si no se piensa los cambios desde el punto de vista de un sistema de aseguramiento, en realidad vamos a seguir enredando a las universidades en esta regulación todavía no coherente, ¿no? Lo segundo es la articulación temporal, ¿no? Se siguen superponiendo los vencimientos, las acreditaciones y las de licenciamiento, y eso genera que las universidades no descansen o tengan que elegir a qué mecanismo apuestan en un momento determinado. Entonces, digamos, lo que mencionaba, ¿no? O sea, hasta dónde me lleva el licenciamiento y a partir de cuándo puedo pensar en la acreditación. Eso es una coordinación fundamental que no se está dando. Tener una valoración conjunta de las evidencias, ¿no? O sea, que las evidencias presentadas en el licenciamiento también sirvan para valorarse en la acreditación, o sea, en la línea de base de la acreditación, por ejemplo. Eso creo que también se tiene que promover. Y también, digamos, una articulación respecto a lo que se llaman las cargas administrativas, ¿no? Por ejemplo, una alternativa es que las universidades que tengan una acreditación institucional de alto nivel puedan tener un mayor número de años de licenciamiento, por ejemplo. O, por otra parte, que las universidades que se han licenciado con 10 años o más sean universidades que ya no se tengan que relicenciar, porque ¿por qué volverlas a hacer pasar por un licenciamiento cuando ya han demostrado que están muy por encima de las condiciones básicas de calidad? Eso se tiene que promover. Eso es un sistema articulado de aseguramiento de la calidad que no tenemos y tiene que ser la agenda
que se debe plantear, digamos, en un futuro. Bueno, eso es lo que quería compartir el día de hoy y muchas gracias por su atención y estoy presto a preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Martín. Efectivamente, pues ha sido plantear retos, un plan de gobierno desde políticas públicas y obviamente de decisiones institucionales en distintos temas, ¿no? Seguramente el reto a futuro no nos debería evitar señalar que en varios de los nudos que tú has advertido tienen antecedentes, ¿no? El pendiente, acumulamos pendientes y ahí también hay una responsabilidad desde la sociedad civil, el Estado, el mundo académico, ¿no? Así que pues creo que hay más de un tema y seguramente más de una inquietud que quienes nos acompañan pues, van a poder expresar. Abrimos el espacio entonces para comentarios, observaciones, tanto dirigidas a Jorge Mori como a Martín Benavides, el vicerrector académico de la Universidad Nacional de Trujillo. No, él usa la palabra y con todo gusto, autor, adelante. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. En principio, para felicitar al doctor Jorge Mori, como también al doctor Martín Benavides por su brillante exposición. En realidad se han tocado varios temas que son de preocupación, de interés y de desafío, creo yo, para todas las universidades, no solo públicas, sino también privadas, pero particularmente las públicas, por cuanto, como ya sabemos, hay una carencia en lo que se refiere al apoyo presupuestal y financiero por parte del Estado. Dos puntos que, digamos, a mí me sigue preocupando, a nosotros nos sigue preocupando aquí, ¿no? Es, por ejemplo, cómo abordar esta nueva modalidad, digamos, educativa, que de hecho tiene que combinar lo presencial con lo virtual, ¿no? Y que evidentemente se tienen que implementar las aulas, las denominadas aulas híbridas, ¿no? En el amplio y total sentido del término, ¿no? Estas aulas híbridas implica efectivamente no solo la capacitación del personal docente, sino el equipamiento adecuado, técnico, necesario para poder efectivamente desarrollar de manera óptima los procesos de enseñanza-aprendizaje en las universidades. Entonces, el Estado, pues, tiene una deuda pendiente todavía en lo que se refiere justamente a la atención de estas necesidades. Entonces, yo creo que debería ser un espacio a partir del cual se generen, pues, digamos, propuestas que tengan que ser atendidas por parte del Estado, por parte del gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, el doctor Benavides hablaba de otro tema que también se ha venido, yo diría, tratando, por un lado, un tanto de manera demagógica, de manera muy populista, y que también el Estado no le ha dado el tratamiento técnico, el tratamiento correcto, que es el sistema de admisión. Este famoso ingreso libre de los jóvenes a las universidades. Entonces se despierta mucha expectativa en la juventud, en la población, y de pronto se delega o se deriva a las universidades esta responsabilidad. Pero bueno, si el presidente ya dijo, el ministro de Educación ya dijeron que va a haber el ingreso libre y ustedes no quieren hacerlo, no es que no querramos. Nosotros, es más, hemos, desde ya hace como 3 años, hemos elaborado una propuesta del ingreso abierto, no tanto libre, del ingreso abierto, pero nos chocamos con una pared, que es justamente el aspecto presupuestal. Y si no hay la atención presupuestal por parte del Estado, no le quedaría más que ser autofinanciado por parte de los propios chicos, de los padres de familia. Lo que sí seguimos trabajando en la posibilidad de incorporar, por ejemplo, a los gobiernos regionales, a las municipalidades,
a las empresas privadas, etcétera, para que puedan estas o estos comprometerse también con, digamos, la juventud y darle la posibilidad de que puedan continuar sus estudios superiores. Pero tiene que haber algunas modificaciones en la ley, tiene que haber alguna postura un tanto mucho más abierta y flexible de repente de parte de la propia SUNEDU y el propio Ministerio de Educación. En Barranca habíamos conversado con el doctor Jorge Mori y él, por ejemplo, identificaba que esta ley fue buena totalmente en su momento, pero el tiempo ha cambiado y naturalmente hay algunos aspectos que se deben corregir, que se deben mejorar en función justamente a estos grandes desafíos que nos presentan ahora. Entonces, creo que esos dos puntos, y hay otros más también, pero que ameritan un análisis mucho más profundo y de hecho, como hemos indicado, la atención por parte del Estado decidida, total y seria, ¿no? Para poder resolver esta problemática. Muchísimas gracias. A usted, doctor Villacorta, damos uso de la palabra a otras intervenciones, comentarios. Son aproximaciones propositivas, obviamente basadas en evidencia, en tendencias internacionales, en evoluciones que estadísticamente se demuestran, pero obviamente pues las soluciones están para construirse, ¿no? No, ninguno de los expositores ha planteado recetas, digamos, ha planteado caminos que admiten adaptaciones de acuerdo a las posibilidades y circunstancias del entorno o a condiciones externas, ¿no? Como sería el caso de la limitación de la estructura tecnológica, digamos, la brecha digital pues no se resuelve institucionalmente. Pueden haber políticas para aliviar los problemas de brecha digital, pero se requiere una inversión pública y unas condiciones, unos servicios pues, de mejor calidad y con una cobertura superior a la que hasta ahora tenemos. No sé si, Jorge, quisieras tú, a partir de la pregunta de intervención del doctor Villacorta, la misma intervención de Martín, plantear alguna reflexión complementaria. Te invito a hacerlo, por favor. Muchas gracias, Martín, y un saludo al doctor Villacorta y reiterarle mi agradecimiento porque él fue uno de los expertos que justamente participó en el estudio que hemos presentado ahora como CAPES y mi reconocimiento y agradecimiento a él por ello. En la línea de lo que ha señalado el doctor y tal vez también por mi paso por el sector público, yo creo que acá hay dos puntos bien importantes, ¿no? Lo primero es que el doctor Villacorta ha señalado justamente el cómo hacerlo y cómo financiarlo, ¿no? Hace poco justo estuve en un evento en la UTEC, por ejemplo, acá en Lima, y una de las cosas que se ha dado cuenta la UTEC, por ejemplo, es que estos, o lo hicieron, digamos, en el evento, es que estaban estaban observando que estas aulas híbridas no necesariamente eran la mejor alternativa, ¿no? Que muchas veces, y eso también me lo han dicho en otras universidades privadas, ¿no? Me decían que habían abierto la posibilidad de que los estudiantes estén virtual y presencial a la vez y que nadie iba al salón, ¿no? Todos eran virtual, entonces que habían abierto lo híbrido, habían invertido en equipos de híbrido, de educación híbrida, pero que al final ningún estudiante iba y por lo tanto al final terminaba siendo 100% a distancia a pesar de tener todo el equipamiento de lo híbrido, ¿no? Entonces, ¿a qué trae, o sea, qué reflexión me trae es esto que les estoy contando? Y es que creo que y ahí la RPU tiene un rol fundamental, o sea, el poder intercambiar experiencias entre las universidades que están intentando hacer cosas y poder justamente que vengan universidades a este espacio como la RPU para poder compartir lo que están viviendo, creo que es lo importante en este momento, ¿no? O sea, como generar espacios de universidad a universidad, ¿no? Y ahí creo que nosotros desde el Ministerio de Educación, cuando estábamos en 2020, 2021, promovíamos mucho eso, ¿no? O sea,
no hay mejor, digamos, no hay alguien que mejor le va a decir a una universidad que otra universidad que está pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, eso me parece bien importante, sobre todo porque de alguna forma, como tú bien lo has dicho, Martín, estamos un tanto a oscuras en este proceso, ¿no? Estamos como que planteando una ruta, un camino, y ese camino es bien importante que las universidades, digamos, tengan información de buenas prácticas, lecciones aprendidas, entre ellas muy rápido, ¿no? Entre públicas y privadas, entre públicas, entre las propias privadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Creo que, como les digo, me parece que una ruta importante es generar estos espacios de compartir entre las universidades para ver cómo lo están afrontando estas universidades que están implementando ya desde hace algunos meses la educación híbrida o de educación presencial y virtual simultánea, que rápidamente puedan transferirle, digamos, a ustedes las lecciones aprendidas. Creo que va a permitir que la curva de aprendizaje institucional sea más corta. Y eso me lleva a mi segunda reflexión en la línea de lo que ha señalado el doctor Villacorta, y es que cuando vamos al Estado, cuando vamos al MEF a preguntar, digamos, o sea, cómo vamos a financiar, cuando vamos a pedir plata o presupuesto, siempre es importante, es algo obvio, pero digamos, en este contexto es más aún, ¿no? Es el qué, o sea, ¿qué va a financiar en concreto el Estado, ¿no? Y ahí creo que es muy importante el definir justamente el qué para que el Estado sepa específicamente por dónde tiene que venir el financiamiento. O sea, yo creo que es muy importante que la demanda del qué venga de las universidades, pero venga de las universidades de una manera, digamos, hasta cierto punto sistemática, ¿no? La coordinación entre las universidades en este tema presupuestal es fundamental porque, y eso lo saben las autoridades, sobre todo las universidades públicas, cuando van a negociar de a uno con el MEF, es muy difícil lograr financiamiento, porque claro, para el MEF la mejor forma de decirles que no es de uno en uno, ¿no? Entonces, es muy necesario identificar las necesidades colectivas que permitan justamente señalar cuáles pueden ser la necesidad de crear programas, fondos o financiamiento estratégicos para las universidades públicas, ¿no? Entonces, eso es fundamental, o sea, el poder señalar, el decir qué necesito, por ejemplo, un caso bien concreto, ¿no? ¿Son las aulas híbridas o no son las aulas híbridas? Ok, si son las aulas híbridas, ¿cuánto nos cuesta, o sea, hacer ese costeo? Y nuevamente ahí el rol del Ministerio de Educación y el acompañamiento que puede hacer las universidades es fundamental, ¿no? Entonces, lecciones aprendidas del sistema, espacios de encuentro entre las universidades para que puedan compartir este tipo de experiencias, de lo que está pasando, porque ahorita hay mucho ensayo y error en el sistema, hay muchísimo ensayo y error, incluso de las universidades que ya vienen hace meses preparándose, hay muchas cosas que se están aprendiendo y creo que es importante difundirlo muy rápidamente para que las autoridades puedan sobre eso tomar decisiones. Y lo segundo es tener necesidades colectivas, ¿no? Al menos desde las universidades públicas, porque eso es lo más difícil. O sea, si no tenemos necesidades colectivas desde la universidad, desde el sistema universitario público, va a ser muy difícil el P por Q, que finalmente va a ser lo que va a financiar el Estado, ¿no? Entonces, esas dos reflexiones nomás, Martín, para contribuir. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le damos eso también igual oportunidad a Martín Benavides, sí, una reflexión en base a lo que se ha compartido esta mañana. Adelante, Martín. Sí, muchas gracias y gracias por el comentario del doctor. Bueno, efectivamente, en la línea de lo que ha mencionado Jorge Mori, ¿no? Primero, un punto importante es una buena relación entre el rector, que ojalá siga siendo rector, ¿no? El Ministerio de Educación y las universidades, ¿no? Porque hay una coordinación muy estrecha que se debe hacer, muy técnica. Yo creo que se ha avanzado en materia de costos, ¿no? Pero, digamos, la agenda todavía sigue siendo grande para las necesidades que tenemos, ¿no? Un segundo tema es que cuando uno habla de educación híbrida, no necesariamente es con aulas híbridas, ¿no? Es un poco lo que yo he mirado, digamos, de otras universidades en el mundo que hacen educación híbrida, ¿no? Es tener momentos de presencialidad, ¿no? Y los momentos de presencialidad no necesariamente
involucran, digamos, una plataforma tecnológica de mucha sofisticación. En realidad es lo contrario, ¿no? Yo he visto universidades casi full a distancia, ¿no? Pero que tienen elementos de presencialidad, digamos, por lo cual, digamos, hablan de educación híbrida, pero son momentos más bien de encuentro, ¿no? De seminarios, de discusión, de coloquios, y creo que esa modalidad más bien podría ser importante que se implemente aquí también, ¿no? Sobre todo para el pregrado, que como digo, como dije, tiene mayores exigencias en materia de socialización y de encuentro que probablemente el posgrado, ¿no? Y lo otro es que esta idea, digamos, de aprender de otros o de otras universidades, creo que hay que trasladarla a nivel internacional, ¿no? O sea, necesitamos que nuestras universidades se vinculen muy directamente con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Para mí las oficinas de internacionalización de las universidades deberían estar ahora mismo promoviendo encuentros para promover, por ejemplo, dobles titulaciones, ¿no? Con programas semipresenciales o programas a distancia que ayuden a ese aprendizaje, ¿no? El Perú es uno de los países que menos dobles titulaciones tiene a nivel internacional, ¿no? O sea, acá hemos entendido la internacionalización como que el profesor se va al extranjero, ¿no? Se da una vuelta por algunas universidades y regresa, o los estudiantes se dan un semestre a alguna universidad. Pero eso no es internacionalización, ¿no? En la internacionalización es sobre todo proyectos compartidos, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? Donde hay necesidad de compartir experiencias entre universidades que pueden estar más de punta en esto, ¿no? Que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Si uno mira los semanarios de discusión pública sobre universidades, en todo el mundo están ahora diciendo cuál debe ser cuál va a ser el rol del regulador, ¿no? Cuánta distancia, cuánto no distancia. Entonces, hay universidades que ya están solucionando eso, ¿no? Deberíamos mirar cómo lo están haciendo a nivel internacional, ¿no? Y evidentemente adecuarlo a nuestra realidad, ¿no? Pero tampoco se trata, pues, de inventar la pólvora, ¿no? Y un comentario rápido nomás sobre el tema del ingreso libre, que bueno, que parece que no es tan libre ni tan universal, ¿no? Ahí hay toda una confusión de narrativas, pero si uno mira los países que tienen la mayor proporción de estudiantes que transitan de la secundaria a la superior, son aquellos que tienen muy claramente institucionalizadas modalidades alternativas de superior distintas a la universitaria, ¿no? Entonces, creo que hay que ir por ahí, ¿no? Hay que buscar esa articulación, esos puentes con otras modalidades que ayuden pues digamos, a quitar presión, y para aquellos que van a ir a la universitaria, tiene que haber sin duda una intervención en la secundaria, ¿no? O si no, como lo mencionaba ayer la doctora Flor García, va a ser un problema enorme, ¿no? El admitir estudiantes con las condiciones con las cuales están llegando ahora a concluir la secundaria, ¿no? Entonces, para aquellos que quieran ir a la universitaria, tiene que haber sin duda una intervención importante en la secundaria, pero sobre todo pensar en que el ingreso libre debería comprometer a todas las modalidades posibles de educación superior, no solamente a las universitarias. Bien, muchas gracias, Martín. Pues entonces, si no hubiera otro pedido de intervención, vamos concluyendo la sesión de esta mañana. Me permito recordar que, además, en línea con lo que se ha señalado, esta tarde a las 4, el tema es rol de la tecnología en la formación universitaria post-pandemia. Lo de aulas híbridas, educación híbrida, digamos, tendría que ser materia de esa reflexión. Se presentarán, como sugería Jorge, pues 4 experiencias, 4 reflexiones institucionales de 2 universidades públicas, la de la Amazonía Peruana y la Nacional de Tumbes, y 2 iniciativas, reflexiones del ámbito de las universidades privadas
de la Católica Santo Toribio Mogrovejo de Chiclayo y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Así que están todos invitados a partir de las 4. Hay transmisión en tiempo real a través del Facebook oficial de la Red Peruana de Universidades. Y mañana, para seguir también en coincidencia con lo que insistía el doctor Benavides, vamos a conocer 2 experiencias internacionales, 2 experiencias foráneas de educación remota. Una próxima, colombiana, la Uninorte, que ha pasado de ser una universidad presencial a una universidad con fuerte oferta a distancia, y otra, pues, interesada en el ámbito latinoamericano, española, que es la UNIR, que nace además como propuesta original, su identidad es la identidad digital. Así que mañana a las 9, en este mismo espacio, pues los invitamos a compartir con representantes de estas universidades, una colega colombiana y un colega español, para compartir un poco sus experiencias institucionales y que nos sirvan también como un insumo de reflexión para, con cabeza propia, a nuestra propia realidad, encontrar las soluciones más adecuadas. Solo nos queda agradecer a Jorge Mori, agradecer a Martín Benavides y a todos los que han acompañado esta mañana, pues, esta sugerente, importante, estimulante reflexión. Nos quedamos con varios temas para una agenda a desarrollar en la red, así que pues estaremos comunicando próximas iniciativas a las que les pedimos siempre nos acompañen. Así que nada más, muy buenos días, que la jornada les sea Buenos propicia. días con todos. Buenos Gracias. días, muchas gracias. Hasta luego, hasta Gracias, luego. buenos días. Gracias. Hasta luego.